Yo les invito, vamos a abrir la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 12. Y luego para todos ustedes la Sagrada Escritura, en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Padre, de nuestro Espíritu y del Espíritu Santo. Primera de Juan 5, 6 al 12. El testimonio del Espíritu Santo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo se que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Me gozo, me alegro. Este es un tema que yo me he inquietado unas semanas preparando para la escuela bíblica. Eso se le titula la deidad de Dios. Deidad de Dios, como dice el libro Colosenses. Gracias, hermana. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Y uno mira en el plano del humanismo, diccionario de la lengua española, la RAE, ahí te habla. Otros diccionarios te definen que deidad está hablando de una persona o grupo de personas que adoran a un dios o a varios dioses. Eso es deidad en el plano del humanismo. Pero para nosotros la deidad es lo que comúnmente algunas religiones y algunas personas dicen Trinidad. Y en la Sagrada Escritura no encontramos que se diga literalmente la Trinidad. En la Sagrada Escritura encontramos es la deidad, como dice aquí. Usted puede mirar muy bien Colosenses 2:9, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud. Cuando habla de plenitud de la deidad, o sea, el Padre eterno, ¿sí?, el Verbo de vida que se hizo carne en Jesucristo, y el Espíritu Santo, ¿sí?, un Dios único, real y verdadero, que se manifiesta en el Padre, en Jesucristo y el Espíritu Santo. Y vemos también el mismo libro de Colosenses, ¿sí?, dice 1:15, hablando de Jesucristo: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Jesucristo, el que es el principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahí viene el versículo 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. Y volvemos a 2:9, por eso es que dice, por eso es 9, porque en él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Entonces, como le estaba compartiendo, se está listando, es un tema que necesitamos de ese gran pastor que es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque aquí mismo estamos hablando que dando testimonio de la deidad del Padre, del Verbo de vida y del mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo. Lo dice aquí el versículo de 1 de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio. No está dando testimonio de una denominación, no está dando testimonio de una religión, no está dando testimonio un nombre cualquiera, cualquier hombre del planeta Tierra. Está dando testimonio el Espíritu Santo, porque dice, porque el Espíritu Santo es la verdad. La verdad no somos nosotros los ministros de Cristo. Otra cosa es que el Espíritu Santo habla de nuestra boca en la verdad, pero la verdad no la tenemos los hombres, la verdad no la tiene una denominación, la verdad no la tiene una religión.
Una cosa es que busquemos y tratemos con ayuda de Dios en andar en sana doctrina. La verdad la tiene el Espíritu Santo. Ahí lo importante, porque los ministros de Cristo necesitamos estar bautizados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo ha llenado mi corazón, mora en el corazón de mi alma, porque ese es el lugar donde mora. Sí. He sido bautizado, me gozo, me alegro en ese proceso, ¿no? Éramos naturales, andamos en el pecado de la maldad, y Dios usó, se nos reveló directamente, recibimos al Espíritu como nuestro único y suficiente Salvador, le pedimos perdón, con su sangre borró nuestro pecado esta vida, después dimos el paso de fe de ir a descender a las aguas, para bautizarnos en el arrepentimiento, para tener una buena conciencia de nuestro Padre, en nombre de Jesucristo, como dice 1 de Pedro 3:19, para una nueva vida, que muera ese viejo hombre de pecado espiritual, como dice Romanos 6, y de igual forma la soberanía de Dios, porque es su soberanía de Dios, que Él quiera dar el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo de arrepentimiento, o en el mismo bautismo posterior, o que uno lo anhele, gloria a Dios, posterior con el Señor, sentirse bautismo del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo maravilloso, que lo confirmamos no solamente por hablar en lengua, porque hay algunas denominaciones de religión que dicen, no, el que está bautizado por el Espíritu Santo reconoce solamente al que habla en lengua, entonces están no reconociendo lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8, que nos habla de los 9 dones que da el Espíritu Santo cuando estamos bautizados. Dice Primera de Corintios 12:7, vamos a leer 12:7. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Aquí vienen los 9 dones. Porque a este da por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, un don. A otro palabra de ciencia, 2 dones, por según el mismo Espíritu Santo. A otro fe, don de fe, por el mismo Espíritu Santo. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu Santo. A otro de hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento del Espíritu. A otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Ahí están los 9 dones. Si Dios no te dio el hablar en lenguas o interpretar la lengua, también es muy lindo, y te dio sabiduría, está bautizado por el Espíritu Santo. Te dio ciencia, está bautizado por el Espíritu Santo. Eres un hermano ministro de fe, porque hay fe por el fruto, ¿no?, que da el Espíritu Santo, y hay fe por don, está marcado de fe, un hombre de fe, sí, una fe posiblemente mayor que la de Abraham, el padre de la fe. Entonces tienes el don del Espíritu Santo, si está bautizado por el Espíritu Santo. Y así hablaremos de los sanidades, el que tiene milagros, el que Dios lo usa para milagros, sanidades, que discierne en el Espíritu. Ahí está. Entonces, es soberano Dios. Dios puede dar un don, no 2 o 3, como 4 o 9, como solamente lo que Dios quiera dar. Pero con un solo don ya estamos confirmados que estamos bautizados por el Espíritu Santo y no esa falsa enseñanza que solamente hablar en lengua. Como diciendo, es muy lindo hablar en lengua, pero no es el único don que nos va a confirmar que estamos bautizados por el Espíritu Santo. Hay 9 dones que lo acabamos de leer en 1 Corintios 12:8, amén, al 10. ¿Y qué sucede? Sí, ¿quién tiene la verdad? El Espíritu Santo. Acordémonos cuando el Señor Jesucristo ya estaba despidiéndose de los discípulos, de los apóstoles. Ellos, como parafraseando, decían, pero Señor, te vas a ir, ¿y qué de nosotros? ¿Nos vamos a quedar solos? ¿Quién nos va a guiar? Sí, ¿qué nos dice San Juan 14:25? Jesucristo le dice a sus discípulos y a los apóstoles que están con los discípulos, dice, os he hecho estas cosas estando con vosotros, estando ahí físicamente Jesús, que estuvo 3 años de ministerio del Señor Jesucristo. Acordemos lo que dice Lucas 3, que a la edad de 30 años comenzó el ministerio de Jesús y aproximadamente a los 33 años fue crucificado. En esos 3 años los discípulos, más los apóstoles que le acompañaron, como ya el Señor se estaba despidiendo lo que le iba a acontecer, que le iban a crucificar, por eso le dice, Jesús les dice, os he dicho esta cosa estando con vosotros. Y ellos pues preocupados y normal. Más el Consolador, dice San Juan, San Juan 14, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahí tenemos un gran maestro. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow, tremendo. ¿Qué nos dice, volviendo un poco atrás, San Juan 14:16? Dice, y yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
no por un momento. Estamos bautizados por el Espíritu Santo en nuestros corazones, partimos el día que tengamos que partir, nos lleva Dios a su presencia, al paraíso, o si viene el arrebatamiento de la iglesia, el mismo Espíritu Santo, como dice Romanos 8:11, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos, el mismo Espíritu Santo que va a levantar la iglesia aquí en la tierra, cuando vamos al arrebatamiento de la iglesia, sabiendo que los que están en el paraíso, los santos que duermen en el paraíso, resucitan primero, vienen con Jesús, con sus ángeles, y los que estemos aquí en la tierra, el día del arrebatamiento de la iglesia, seremos arrebatados, pero es el poder de Dios, que el Espíritu Santo que nos lleva, que hay la deidad de Dios. Estamos hablando del Padre, estamos hablando de Jesucristo, hablando de Cristo. Y el mismo Jesús está reconociendo, dice Jesús, y yo rogaré al Padre. Pues si no hubiera un Padre, él hubiera dicho, no, yo cuando llegue allá al cielo, entonces él voy a enviar el Espíritu Santo. No, él dijo, y yo rogaré al Padre y dará otro consolador, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Lean bien San Juan 14:17. Aquí no dice, sino dice el Espíritu. Cuando tú encuentras en la Sagrada Escritura, Espíritu con E mayúscula, dentro de la oración, está hablando del Espíritu Santo. Bueno, otros lo dice literalmente, Espíritu Santo. Pero aquí te está diciendo el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, una característica fundamental del Espíritu Santo, que es la verdad, el cual el mundo no puede recibir, sino quienes, los que Dios nos bautiza, los que creemos en Cristo. Entonces, seguimos el Evangelio según San Juan. Dice, 15, San Juan 15:26. Otra vez dice Jesús, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Quien da testimonio de Jesucristo es el Espíritu Santo. Quien da testimonio del Padre es el Espíritu Santo. Porque quien conoce todo lo que hay en el corazón del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. Vamos un momentico a 1 Corintios capítulo 2, ¿sí? Versículo 10, y nos vamos a dar cuenta que quien conoce todo lo que hay en el corazón del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. 1 Corintios dice 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, las revelaciones que Dios da, ¿no? Porque la Sagrada Escritura tiene unos misterios que solamente el Espíritu Santo lo lleva a toda la verdad, nos lo ayuda a entender, como el libro del Apocalipsis, Daniel, otros libros, que en verdad muchos dan interpretaciones humanas sobre lo que va a acontecer al tiempo fin, pero el que tiene la verdad es el Espíritu Santo, el que nos revela la verdad, lo ayuda a entender esa revelación del Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 2 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y cuando aparece Dios aquí, necesitamos entender la verdad, lo profundo que hay en el corazón del Padre, lo profundo que hay en el corazón del Hijo. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y volviendo al Evangelio según San Juan, ¿sí? Lo dice el capítulo 16, versículo 12. Está dándole Jesús una respuesta a los discípulos, a los apóstoles, que ya Jesús estaba despidiendo, y los apóstoles y discípulos preocupados porque se iban a quedar solos. Pero le está recordando a Jesús que no se preocupen, que se le va a enviar del Padre el Consolador, el Espíritu Santo, el que está aquí en la tierra. Porque tenemos claro que el tercer cielo es la morada del Padre eterno, es su trono de luz inaccesible, y a su diestra está Jesucristo sentado, intercediendo por la humanidad pecadora. Sí. Y el Espíritu Santo está en nuestros corazones, de lo que estamos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice San Juan 16:12? Aún tengo muchas cosas por deciros, dice Jesucristo a sus discípulos y a los apóstoles, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar? Cualquiera diría, Señor Jesús está enseñando para que revelara toda la doctrina de la Sagrada Escritura. ¿Pero por qué no la podían sobrellevar? Porque los apóstoles de Jesús, que estaban en ese tiempo ahí con Jesús físicamente, los apóstoles no estaban bautizados por el Espíritu Santo. Tenían un llamado, sí, ministerial, apóstol, pero no estaban bautizados por el Espíritu Santo. Los discípulos no estaban bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo vinieron a ser bautizados por el Espíritu Santo? Claro, libro de Hechos,
capítulo 2, acordemos, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. Si uno va al capítulo 1 de Hechos, nos da a entender qué cantidad de personas estaban reunidas. Dice Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, los hermanos de Jesús, porque recordemos que Jesús tuvo hermanos, de que ya posterior al nacimiento de Jesucristo, José y María, que tuvieron más hijos. Amén. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, ¿qué nos dice Hechos de los Apóstoles? Están reunidos una gran cantidad. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, está hablando en plural, una gran cantidad de discípulos y ministros como el apóstol, todos unánimes, juntos. Y de repente vino al cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, antes de Cristo, en el antiguo pacto, estaba llegaba sobre los profetas, sobre acá. No entraba en el corazón. Acordémonos que los sacrificios que hacía el sumo sacerdote principal sacerdote de esos animalitos, corderitos que los sacrificaban, era para cubrir el pecado, más no quitar el pecado. Porque el cordero inmolado principal, que es Jesucristo, el gran sumo sacerdote que se presentó como sumo sacerdote como cordero inmolado, su sangre que derramó en la cruz de Calvario, esa sangre sí borra el pecado del corazón del alma. Entonces, ya dando tiempo la gracia con Jesucristo, ya entonces el Espíritu Santo llena, entra a morar, ya no va a estar sobre como el antiguo pacto, sino entra a nuestros corazones. Y por eso es que mora en nuestros corazones. Entonces, por eso dice aquí, y de repente vino al cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se acercaron, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre ellos cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Gloria a Dios. Por eso hay que tener muy claro también cómo no encontramos antes en los evangelios que haya habido grandes discursos, grandes prédicas, grandes milagros que haya hecho Pedro, que haya hecho Juan, ¿no? Lo encontramos ya después de la partida de Jesús, porque inclusive sabemos que después de este bautismo del Espíritu Santo, que ya comienza Pedro, ¿sí?, a predicar, ¿sí? Y mira que le dice el capítulo 2, versículo, Pedro le dijo, arrepentidos, dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que se añadieron, dice el versículo 41, ¿sí?, como 3,000 personas. ¡Wow! Tremendo avivamiento. Pero no porque lo produjo Pedro, el Espíritu Santo. Cuando hablamos de avivamiento es un mover y un fluir del Espíritu Santo con los vasos vasijas que Dios usa. Entonces ahí encontramos, y aún sabiendo que Pedro era una persona que no tenía estudio como pescador, ¿sí?, en ese tiempo, una persona, entre comillas, como un poco ordinaria, del vulgo, ¿sí? Vemos que cuando Pedro y Juan fue llevado ante el concilio del sumo sacerdote, principal sacerdote del antiguo pacto, concilio que usaban para acusar en su ley religiosa, y estaban diciéndole que no predicara, ¿sí? Pero cuando comienza la defensa, entonces dice Pedro, este Jesús, le dice al principal sacerdote y a este concilio, que está el principal sacerdote, sacerdote, los fariseos, los escribas, saduceos, que le dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que es lo que está hablando Pedro. Entonces viendo, dice al sumo sacerdote, principal sacerdote, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que estaban hablando de Cristo, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. No eran ellos, el Espíritu Santo a través de ellos. Entonces, por eso que volviendo aquí a Juan, también lo que decimos San Juan, encontramos nosotros que Jesús le estaba diciendo, San Juan 16:12, que aún tenían muchas cosas que decirles, que enseñarles de doctrina, pero no las podían sobrellevar, porque no estaban bautizados por el Espíritu Santo.
sino que era posterior lo que acabamos de leer. Y dice el versículo 13 de San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otro está hablando del Espíritu Santo, que es la verdad absoluta, Él los guiará. Entonces, una cosa es que físicamente vemos un pastor, un apóstol, un evangelista, un profeta, que somos vasos de Dios. Pero el Espíritu Santo, como era nosotros, el que hable y nos guía, tanto a nosotros como a las ovejitas, porque es el Espíritu Santo que habla de nuestra boca. Él los guiará a toda la verdad, porque es el Espíritu Santo la verdad. Lo que digo, ninguna denominación, ninguna religión, ningún ministro de Cristo, si se hace doctrina de la verdad absoluta es el Espíritu Santo. No hablará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo, lo que oye del Padre y del Hijo, lo habla, lo dice. Ahí está esa verdad maravillosa. Sí. Y volviendo a Primera de Juan, entonces ya teniendo claro, sí, como dice, vuelvo y repito, Primera de Juan, la epístola 5, 6, sobre todo esta parte que dice, y el Espíritu Santo es el que da testimonio, porque el Espíritu Santo es la verdad. ¿De qué está dando testimonio? Que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo, que hay un Dios Espíritu Santo, el amor, versículo 7. Porque esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice el Espíritu Santo. El Padre, Jehová de los ejércitos, Yahvé. El Verbo, que es Jesucristo, que se hizo carne. Y el mismo Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y estos tres son uno. Eso es lo que le llamamos deidad. Ejemplo sencillo, que yo no uso ese para explicar la deidad de Dios. Mi nombre es Víctor. Los seres humanos somos tripartitos. Estamos compuestos por un cuerpo físico. Dentro de nuestro cuerpo tenemos un alma. Tiene alma, un corazón. Tenemos un espíritu interior. Entonces, si tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, no es que sea trepito. Mi cuerpo tiene unas funciones específicas. Mi alma, emociones y sentimientos. Mi espíritu interior, mi comunión y relación con Dios. Pero esas tres partes me forman a un Víctor. Así mismo tenemos a un Dios Padre, a un Verbo y a un Espíritu Santo. Entonces, nosotros, en esta deidad maravillosa, esa relación, que igual forma el Evangelio según San Juan, tú vas al capítulo 17, el mismo Señor Jesús dice, San Juan 17, dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros, está hablando en plural de Jesucristo, somos uno, el Padre, el Verbo, Jesucristo, el Espíritu Santo. Dice Jesús, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, perfectos en unidad. Entonces, esta deidad de Dios, como vimos en Colosenses 2:9, es la del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. No podemos hablar de una Trinidad, sino esa deidad maravillosa, como dice aquí, 1 Juan 5:7, y estos tres son uno. Y también dice el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad. Sí, tú me estás escuchando, pero si tú tienes el Espíritu Santo, pídele a Dios que el Espíritu Santo te confirme esta palabra. Porque una cosa que el Espíritu Santo habla a través de nuestra boca a los ministros de Cristo, y otra cosa que como oyentes tenemos el Espíritu Santo para discernir si es el Espíritu Santo que nos está hablando, porque es el único que dice verdad o es palabra de humana sabiduría. Y ahí es lo importante, ¿sí? Tanto el que predica como el receptor debemos discernir el Espíritu y dejarnos guiar y usar por el Espíritu cuando estamos siendo usados por Dios para predicar y evangelizar. Y hay otro que dice el Espíritu Santo, 1 Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio aquí en la tierra, está confirmando que el Espíritu Santo es el que está el Consolador aquí en nuestros corazones. ¿Quién da? El Espíritu Santo, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hay algo que hay que profundizar cuando habla de concuerdan. ¿Sí? Si uno comienza a ver el versículo, capítulo 1 de Génesis, y el Espíritu Santo sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, dice Jesús, una revelación de un misterio,
pero como no es el tema central, pero para tener una idea de esa relación que que concuerdan, dice San Juan 7:37, ríos de agua viva, el título. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, hablando espiritualmente. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesucristo, que del Espíritu Santo que habían de recibir. Entonces mira esa relación tan tremenda. Por eso concuerda, ¿no? El Espíritu Santo, el agua y la sangre. Porque la sangre, aunque es un líquido rojo, ¿sí?, vemos que la sangre es vida. Cuando se pierde la sangre, cualquier ser humano o ser animal, sabemos que ahí ya deja de existir. Entonces, si recibimos, dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, de una denominación, de una religión, que quieren sustentar su Trinidad en su forma, otros dicen que solamente es testigos de Jehová, que solamente es el Padre, los pentecostales unidos, que solamente es Jesús, la oración por el Espíritu Santo, que solamente el Espíritu Santo. Bueno, cada religión, cada cosa, pero ellos con doctrinas de hombres. ¿Sí? ¿Cómo lo corroboran? Si estamos bautizados por el Espíritu Santo, discernimos en el Espíritu si es doctrina de hombre o si es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que nos lleva a toda la verdad. Entonces, no es testimonio de hombre, por eso dice, mayor el testimonio de Dios. Si Dios nos da el Espíritu Santo el testimonio que hay un Padre, que hay un Verbo, Jesucristo, y que hay un Espíritu Santo y que los tres son uno, yo le creo a la palabra, yo le creo a la Sagrada Escritura y yo le creo a Dios, le creo al Espíritu Santo. Pero si viene una religión o un líder religioso a decirme, no, solamente es Dios el Padre, no, solamente es el Hijo, no, solamente el Espíritu Santo, yo no voy a recibir ese testimonio de esos hombres, porque mayor es el testimonio de Dios, del Espíritu Santo. Porque dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado el Padre acerca de su Hijo. ¿Sí? Entonces, muy delicado, y terminamos con esto. Algunos dicen, anticristo, anticristo, oh, que es un anticristo, anticristo. Sí, ¿sabe quién es anticristo también? Y es más delicado, quien niega al Padre y solamente acepta a Jesús. O quien niega a Jesús y solamente acepta al Padre. Es un anticristo, lo dice literalmente. Primera epístola de Juan 2, ¿sí?, 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Eso queda claro. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No se puede negar. Hay una ley maravillosa. Damos gracias, Señor, por su palabra. Padre eterno, Espíritu Santo, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos estás dando de igual forma doctrina a los ministros de Cristo y invitación a aquellos ministros de Cristo que sientan que no están bautizados por el Espíritu Santo, que reciban y busquen y anhelen y deseen ese bautismo del Espíritu Santo, sabiendo que es una responsabilidad mayor de vida en santidad, de no ir a pecar contra el cuerpo, que esté el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo no se vaya. Anhelar el bautismo del Espíritu Santo, que es el único que nos lleva a la verdad, y cuanto más en estos tiempos de fin que se ha multiplicado, no solamente el pecado de la maldad, sino la apostasía en la misma iglesia, con doctrinas de hombres, con doctrinas de demonios, y el único que nos lleva a toda la verdad eres tu Espíritu Santo. Lo reconocemos aquí, damos toda la gloria y honor a ti, Padre, Eterno, Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.